Bueno, vamos a comenzar entonces con la prédica de hoy día y quiero comenzar diciendo lo siguiente. Los que están casados, ¿cierto? Me van a entender. Mi esposa Danisa, nosotros dos, digamos, hemos estado casados 10 años y una de las cosas que yo he descubierto es que dentro de nuestra relación, para mí, a ver, la relación que yo tengo con ella define mucho de mi vida. Define cómo va mi semana, define cómo va mi día, ¿cierto? Cómo estoy, si estoy bien o estoy mal. En otras palabras, si con la Dani estamos mal, puede estar todo bien en la vida, pero si con la Dani estamos mal, estamos con un problema, ¿cierto? O hemos discutido, también discutimos por si acaso, si no somos santos, ¿cierto? Cuando hemos discutido, hay algún problema, ¿cierto? Puede estar todo bien en la vida, pero está todo mal igual. Y al revés también, lo mismo, ¿cierto? Nosotros necesitamos estar bien el uno con el otro porque toda nuestra vida y la vida de ella fluye, en muchos sentidos, en relación a cómo nosotros estamos en nuestra intimidad. Y creo que lo mismo es cierto con Dios. Creo que lo mismo es cierto con Dios. Nuestra relación con Dios debe ser de lo cual nuestra vida fluye. De hecho, si nosotros estamos bien con Dios, toda la vida está bien. Si estamos mal con Dios, ¿cierto? Puede estar todo bien en la vida, pero falta lo esencial, que es la intimidad con Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, pero tú, dice, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Si tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. O sea, los momentos más valiosos de nuestra vida, esto es importante, quiero que lo entendamos, para nosotros como cristianos, los momentos más importantes de nuestra vida cristiana son los momentos en que nosotros tenemos intimidad con Dios. Juan 15, 15 dice, ya no los llamo siervos, esto es Jesús hablando, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado, esto es importante, amigos, porque todo lo que mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Entonces la invitación de lo cual quiero que hablemos un poco más hoy día, que hablamos un poco la semana pasada, esta invitación a nosotros poder tener intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida fluye de eso. Entonces hoy día quiero que hablemos un poco sobre esto, como sobre cómo nosotros podemos desarrollar una relación de intimidad con nuestro Padre. Así que vamos a orar para que Dios nos guíe. Señor Jesús, queremos pedirte hoy día que tú puedas guiar todo lo que vamos a hablar hoy día, todo lo que vamos a escuchar. Yo quiero orar, Señor, que tú me puedas ayudar a poder entregar la palabra que tú tienes para nuestra congregación. Y yo pido que esa palabra sea 100% inspirada en el Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo guiando todas las cosas que yo hable, que nosotros escuchemos, y que no sea solamente escuchar, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. O sea, que el resultado de lo que nosotros escuchemos hoy día sea que nuestra vida pueda ser transformada y que el resultado de esto sea que nosotros podamos iluminar a nuestro entorno con tu palabra. Oramos por esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en una serie que se llama La Luz del Mundo. Estamos en una serie que se llama La Luz del Mundo. Y la luz del mundo es Jesús. Jesús es la luz del mundo. Pero Cristo ha decidido, ¿cierto? Dios decidió que cuando Él se fue al cielo, ¿cierto? Él iba a iluminar el mundo. Y Él pudiese haber elegido cualquier forma de iluminar al mundo, pero Él eligió a la iglesia, para que nosotros fuéramos las personas que fuéramos estas luminarias para nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando Jesús ascendió, ¿cierto? Pasaron algunos días, la iglesia esperó. ¿Y qué es lo que sucedió? Llegó, ¿qué cosa? Lo que les habían prometido, lo que Jesús les había prometido, el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hizo el Espíritu Santo? De ahí en adelante, ellos fueron guiados en todo lo que ellos hacían por el Espíritu Santo, tal cual, ¿cierto? Guardando las proporciones, obviamente, lo que uno haría con un GPS cuando uno va en el auto, ¿cierto? El GPS te dice, anda a la izquierda, ¿cierto? Anda a la izquierda, vas a la izquierda, ¿cierto? O a la derecha y tú vas obedeciendo lo que el GPS te dice porque el GPS sabe dónde tienes que ir. Guardando las proporciones, obviamente, es lo que hace el Espíritu Santo con esta iglesia. El Espíritu Santo hablaba y ellos se movían. El Espíritu Santo hablaba y ellos se movían. No antes que el Espíritu Santo hablara. Entonces, lo que es cierto para esa iglesia en ese tiempo, debiese ser cierto para nosotros hoy día también, tanto de manera colectiva como de manera personal.
Y hablábamos un poco de que algunos de nosotros a veces sentimos que Dios está lejos de nosotros. Como que, ¿sabes qué? Como que siento lejos al Señor. Pero la verdad es que Dios nunca ha estado más cerca de nosotros. En el Antiguo Testamento podríamos decir que Dios estaba sobre nosotros, ¿cierto? Teníamos que acceder a Dios a través de ciertos ritos, estaba sobre nosotros. Cuando Dios se encarnó en Cristo y vino a la tierra, teníamos a Dios con nosotros, ¿cierto? Que estaba entre nosotros, pero hoy día, en este periodo de tiempo, es un espacio que no tiene comparación con ningún otro momento porque no está sobre nosotros, ni está entre nosotros, sino que Cristo está en nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Cristo está muy cerca de nosotros. Entonces, nosotros hablábamos un poco de esto. Y hoy día lo que quiero que hablemos es cómo nosotros desarrollamos esta intimidad con Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, la semana pasada hablamos sobre que la intimidad es lo esencial y hoy día vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos desarrollar esta intimidad con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar sobre tres cosas. Y si tienen para tomar notas, dentro del programa hay un espacio donde pueden tomar notas, así que aprovechen de hacerlo. Tres ideas que quiero que compartamos hoy día. La primera idea, respecto a la intimidad con el Espíritu Santo, es que sin el Espíritu Santo, esta es la frase, estamos perdidos. O estamos perdidos sin el Espíritu Santo. Lo pueden anotar. Sin el Espíritu Santo, nosotros estamos perdidos. Hace unos par de años atrás, estábamos en Estados Unidos con la Dani y nos habían invitado a la casa de una persona a la cual yo había ido antes. Teníamos que manejar alrededor de 45 minutos para llegar al lugar. Yo creía que me acordaba cómo llegar. Creo que mi suegra estaba de visita en ese tiempo, entonces estábamos en el auto con los tres niños, con mi suegra, con la Dani, íbamos, ¿cierto?, a este lugar, y yo dije, no se preocupen, yo sé cómo llegar si me acuerdo. Entonces todos entraron al auto, la Dani obviamente que sospechaba porque ella me conoce, entonces yo dije, ya no se preocupen, yo los llevo. Empezamos a manejar, ¿cierto? Avanzamos, ¿cierto? Habían pasado alrededor de 45 minutos, después pasaron 50 minutos, después había pasado una hora, seguíamos manejando y me miraban con cara de, ¿estás seguro dónde vas? Y yo en mi mente estaba entrando en pánico porque yo lo que miraba alrededor no reconocía, entonces yo pensaba dentro mío, chuta, estoy perdido, pero no quiero reconocerlo porque no quiero quedar en ridículo, ¿cierto? Entonces sí, voy a seguir manejando, seguía manejando y a medida que pasaba el tiempo me daba cuenta de que cada vez estábamos más perdidos. Tuvo que llegar un momento, ¿cierto?, en que yo simplemente dije, ¿saben qué? Estoy perdido. No tengo idea dónde estoy, así que tuvimos que llamar a las personas, ¿cierto? Dijeron, no, se fueron por un lado, nada que ver, tuvimos que devolvernos, etcétera, etcétera. Pero tuve que reconocerlo. Cuesta reconocerlo a veces, ¿cierto? Y lo que es cierto en la realidad, ¿cierto?, de manejar, es cierto también espiritualmente o en nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos perdidos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va nuestra vida en este momento? Si yo tuviera que preguntarles a ustedes, ¿cómo va la vida? ¿Están bien? ¿Están mal? Si tuvieran que ponerse una nota del 1 al 7, en cuanto a la dirección en la cual va su vida en este momento, cómo va mi vida en este momento, del 1 al 7, ¿cuál sería? ¿Sería un 1? ¿Sería un 7? ¿Qué es lo que sería? Si tuviéramos que evaluarlo entre bien, ¿cierto?, más o menos, o mal, o excelente más o menos mal, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va nuestra vida? Pensémoslo un momento. La dirección en la cual va nuestra vida. ¿Cómo van los planes, los objetivos que nosotros nos hemos puesto? Piénsenlo un momentito. Del 1 al 7, ¿cómo van? Ok. Ahora, piensen nuevamente, ¿cuál fue el parámetro que usaron para definir si su vida va en la dirección correcta o no? ¿Cuál fue el parámetro que nosotros usamos para definir si nos habíamos sacado un 7 en la dirección en la cual va nuestra vida o un 1? O un 5, ¿cuál fue la nota? No sé cuál fue la nota, pero no es la pregunta más importante. Lo que quiero que nos preguntemos es cuál fue el parámetro que usamos para definir si nuestra vida va en la dirección correcta. ¿Cuál fue el parámetro? ¿Lo que alguien esperaba de mí? ¿Lo que yo me propuse? ¿Lo que el mundo espera? ¿Cuál fue el parámetro? Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lumbrera a mis pies
es una luz a mi sendero. Si somos cristianos, si tú estás aquí y eres cristiano, eres un seguidor de Cristo, cualquier otro camino que no sea el camino que Cristo ilumina, aunque no lo reconozcamos, estamos perdidos. Si vamos por cualquier otro camino. Nuestro parámetro no puede ser lo que el mundo dice. Lo que define si estamos perdidos o no estamos perdidos es si estamos en el camino que Cristo ilumina o estamos en cualquier otro camino. Yo odio los toboganes. Los odio. Estoy traumado con los toboganes. Porque cuando era chico, tengo que haber tenido como 8 años más o menos, fui a Divertilandia, en Viña, en ese tiempo. Me subí al tobogán, yo veía cómo los niños disfrutaban del tobogán. Entonces, yo me subí al tobogán y para mí fue terrible porque me subí, ¿cierto? Me puse el saco de papas abajo y me tiré y no fluía bien porque no sé por qué. Lo único que hice fue pegarme en la cola. Todas las veces, pum, 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 no sé por qué me senté mal, no tengo idea, pero yo estoy traumado con los toboganes, después nunca más me subí en tobogán. ¿Por qué les cuento esto? Porque me acordaba de esa historia y me acordaba de lo que estamos hablando hoy día. Porque la vida es así. La vida es un tobogán. Nuestras circunstancias siempre cambian. Van así, las circunstancias suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Y si nosotros definimos nuestra vida sobre la base de las circunstancias, o aferramos nuestra vida, ¿cierto?, a lo que el mundo dice, ¿cierto?, vamos así por la vida. Tenemos que aferrarnos a Cristo, porque Cristo, dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Sin la guía del Espíritu Santo estamos perdidos. Algunos dicen, bueno, es que yo sé a dónde ir. Yo más o menos tengo definida la dirección en la cual tiene que ir mi vida. Pero la verdad es que sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Podemos creer saber la dirección correcta en la cual nosotros tenemos que ir, pero si nos hacemos llamar cristianos y no es el Espíritu Santo el que guía cada paso que nosotros damos, podemos creer estar bien, pero estamos perdidos. Por ejemplo, la vida es como un laberinto. ¿Ya? La vida es como un laberinto. ¿Qué es lo que es un laberinto, cierto? Hay una salida, pero uno realmente no la ve. Si tú estás dentro del laberinto, no tienes idea de dónde está la salida. Imagínate que estamos dentro. Entonces tú vas caminando por este laberinto y dices, bueno, ¿puedo doblar a la derecha o puedo doblar a la izquierda? Ok, ¿qué es lo que hago? No sé, me tinca a la derecha. Ya, voy para allá. Sigo para allá. Tengo otra decisión que tomar. Derecha o izquierda. No sé, a ver. Yo creo que yo he visto varias gente que dobla para allá, entonces voy a doblar para allá. Entonces voy por la vida, ¿cierto? Tomando decisiones por lo que me tinca, por lo que dice el mundo, por lo que los otros hacen, y la verdad es que estoy perdido. Hay una sola persona que ve el laberinto desde la perspectiva que nosotros necesitamos, y es Dios. Dios ve el laberinto desde arriba. Entonces Él ve la salida, Él ve dónde nosotros tenemos que doblar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer no es mirar para la izquierda, no es mirar para la derecha, no es mirar para adelante ni para atrás. Nosotros tenemos que mirar para arriba, porque es Dios el que sabe para dónde nosotros tenemos que ir y Él sabe la salida. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. El Espíritu Santo es nuestra guía. Romanos 8:14, el Espíritu Santo es nuestra guía porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Él es nuestra guía. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo es lo que marcó el inicio de la iglesia en el libro de Hechos. La iglesia lo único que hacía era responder órdenes. Ellos recibían las órdenes y ellos seguían lo que el Espíritu Santo les guiaba. Pero lo primero que nosotros tenemos que admitir hoy día es que sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Muchos de nosotros o algunos de nosotros podemos decir, no, es que yo no estoy perdido porque la vida va bien. Mi vida me está sonriendo en este momento. Tengo salud, tengo dinero, ¿cierto? Está todo bien. Entonces no necesito la guía del Espíritu Santo para mi vida. Y todos nosotros sabemos que es solo cuestión de tiempo para que esto cambie. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer primero, hoy día, es decir, Señor Jesús, Espíritu Santo, no sé a dónde ir,
Espíritu Santo, no sé controlar mi ira, no sé cómo salir de las deudas, no sé cómo amar a mi esposa, no sé cómo criar a mis hijos. Mi manera no resulta. Necesito que tú me digas dónde tengo que ir, cuáles son las decisiones que tengo que tomar en mi vida. Es momento de caer de rodillas ante Dios y decir eso. Guíame, Jesús, sin ti no puedo. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es la obediencia. El siguiente punto es obediencia. Juan 15, 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es una amistad interesante. O sea, si yo le dijera a mi amigo Andrés, por ejemplo, y yo le digo, ¿sabes qué? Seamos amigos, pero una condición, tienes que hacer todo lo que yo te mande. Y así podemos seguir siendo amigos. ¿Qué te parece? ¿Cierto? Yo creo que no funcionaría una amistad de esa manera, lo tenemos más que claro. ¿Por qué les digo esto? Porque la amistad con Dios no es como cualquier amistad. Nosotros, para poder tener intimidad con Dios, para poder ser amigos de Dios, hay una relación directa con nuestra obediencia. De hecho, cuando algunos se me acercan o alguna persona me dice, ¿sabes qué? Hubo un momento en mi vida en que yo me sentía tan cerca de Dios, pero ¿sabes qué? Ahora ya no, ya. Internamente yo digo, bueno, y como pastor uno lo procesa de otra forma, pero internamente uno dice, bueno, ¿en qué área fue desobediente? ¿Qué hizo que se alejara de Dios? Santiago 4:8 dice claramente, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No es Dios el que se aleja, somos nosotros los que nos alejamos. Continúa el versículo diciendo, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Entonces nuestro nivel de intimidad con Dios es directamente proporcional a nuestro nivel de obediencia. Mientras más obedezco, más intimidad. Mientras menos obedezco, menos intimidad. El 24 y 25 de este mes va a haber un retiro de damas. Y yo estoy seguro de que Dios va a hablar en ese retiro de una manera increíble. Si no se han inscrito, inscríbanse. Pero lo que sucede en los retiros muchas veces, y lo que va a suceder en este retiro, es que Dios habla. Y hay momentos de intimidad con Dios, en los cuales uno termina ese retiro espiritual y uno sale por las nubes, ¿cierto? Oh, uno ama a Dios, ¿cierto? Está todo como renovado, la relación que uno tiene con Dios. Pero después uno se encuentra con el mundo real, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Inmediatamente después de ese momento rico, ¿cierto? Con Dios, hay ciertos desafíos que Dios permite que entren a nuestras vidas, en los cuales nosotros tenemos que obedecer a los desafíos que Dios nos dice, ¿cierto? Entonces hay un momento en que nosotros tenemos que decidir, ¿vamos a obedecer o vamos a desobedecer en las áreas complicadas de nuestra vida? Y en la medida en que nosotros obedecemos, esa intimidad continúa. En la medida que nosotros desobedecemos o vamos por nuestro propio camino, nos empezamos a alejar de Dios. Sin obediencia, no hay intimidad. Es como quien juega al tenis, ¿cierto? Si yo tiro la pelota para allá, ¿cierto? Le toca al otro. El otro tiene que responder. Lo mismo es cierto con Dios, ¿cierto? Dios da el primer paso, ¿cierto? Dios nos llama, pero nosotros tenemos que decidir ahora qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a responder, vamos a dejar que pase la pelota o vamos a responder. Respondemos, Dios responde, yo respondo, Dios responde, yo respondo, y en la medida en que vamos respondiendo a los desafíos que Dios nos plantea, vamos adquiriendo mayor intimidad con Dios. La historia de Noé, por ejemplo, que es lo que le dice Dios a Noé. Dios le habla a Noé, dice, construye el arca. ¿Qué es lo que hace Noé? ¿Cierto? Responde, construye el arca. ¿Qué es lo que viene después? ¿Cierto? El diluvio. Y así sucesivamente. Lo mismo sucede con Moisés, ¿cierto? Dios le habla a Moisés, le dice, pon la vara. Dios habla primero, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Pongo la vara, respondo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Dios? Responde, abre, ¿cierto? El mar rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la Biblia está lleno de esa historia. Josué, ¿cierto? Dando las 7 vueltas a Jericó. Y lo que es cierto para los personajes de la Biblia, es lo mismo cierto para nosotros. Dios da un paso, nosotros damos un paso. Dios da un paso, nosotros damos un paso. Y en la medida en que eso va sucediendo, vamos adquiriendo mayor intimidad con Dios. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo estamos respondiendo nosotros a los desafíos que Dios nos plantea?
Cuando Dios te puso en tu corazón a hablar con esa persona, ¿cómo respondiste? Cuando Dios te dijo, pídele perdón a tal persona, ¿cómo respondiste? Cuando Dios te desafió con comenzar a dar el diezmo, ¿cómo respondiste? Cuando Dios te desafió con participar de un grupo de crecimiento, cuando Dios te dijo, dame los primeros 30 minutos de tu día, ¿cómo vamos respondiendo? Porque sin obediencia no tenemos intimidad con Dios. Y sin intimidad con Dios no tenemos la guía de Dios. Necesitamos comenzar a hacer esto. Muchos de ustedes pueden decir, muchos de nosotros podemos decir, quiero saber la voluntad de Dios. Bueno, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo va tu nivel de obediencia? Porque la obediencia resulta en intimidad y la intimidad resulta en guía. Entonces, nuestro nivel de dirección es directamente proporcional a nuestro nivel de intimidad y nuestro nivel de intimidad es directamente proporcional a nuestro nivel de obediencia. Lo que nos lleva al tercer punto. No es fácil. No es fácil. El problema es que nosotros queremos guía. Nosotros queremos la guía de Dios. Dios, por favor, guía mi vida. Todos queremos eso. Pero queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer. Y somos porfiados. Por naturaleza somos porfiados. Pero quiero darles esperanza porque hay un texto que habla aquí, Pablo, ¿cierto? Que es el texto que vamos a analizar en profundidad la próxima semana. En Romanos 7 dice, versículo 21, dice, Pablo está hablando aquí. Así que dice, descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha en contra de la ley de mi mente y me tiene cautivo. Dice, soy un pobre y miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Cierto? ¿Quién se siente identificado con eso? Siempre, todos los días, esa lucha interna, esa lucha interna. Estaba viendo un video el otro día, que eran como estos videos locos, ¿cierto? Pero versión australiana creo que era. Y había un video loco, o una cámara escondida, eso es lo que era, una cámara escondida. Y era una persona que entraba a una bodega, ¿cierto? Con caja y todo, y una persona que entraba empujando unas cajas, con un carro grande, y de repente paraba y alguien lo llamaba por teléfono y entraba una persona, entonces él le pedía ayuda a esta persona le podía sostener el carro mientras la persona se iba, entonces la persona se iba y llegaba la persona, ¿cierto? Dice, bueno, ya, yo te puedo ayudar, te tengo el carro acá, se sostenía y de repente el carro se empezaba a mover. Y la persona no podía evitar que el carro se moviera y el carro se movía y chocó con un montón de vasos de vidrio, etc. Entonces todos estos cristales caían al suelo y se rompían. Esta persona decía, no, no puedo. Y resulta que la forma en que ellos habían hecho esta broma era que dentro de todas esas cajas había una persona. Entonces la persona lo que hacía era que se paraba, ¿cierto? Tenía todas las cajas, la persona no se veía, ¿cierto? Y empezaba a avanzar. Empezaba a avanzar, entonces la persona no podía evitar que la persona avanzara hacia el lugar donde no quería y dejaba la escoba. Creo que lo mismo es cierto con nosotros. Nosotros sabemos lo que es bueno, sabemos lo que debemos hacer, pero hay una naturaleza interna que nos mueve hacia hacer lo que no queremos hacer. Entonces hay dos leyes dentro de nosotros que están en conflicto. Entonces si nosotros queremos que Dios nos guíe, si nosotros queremos que Dios nos guíe, no esperemos que va a ser fácil, va a ser difícil porque nuestra naturaleza tiende a hacer lo que nosotros queremos hacer. No es fácil. De hecho, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo y decir, Cristo, yo quiero que tú seas mi guía, yo les garantizo que Dios nos va a pedir hacer cosas que no queremos hacer. Es así, es así. Es como la historia que contaba hace unos domingos atrás, de un papá que estaba en el living, de repente escuchaba a su hija que estaba en la cocina y que decía, hola, ven a ver a mi amigo, ¿cierto? Tengo un amigo acá. Y el papá, ¿qué está pasando aquí? Un amigo en la cocina, entonces se paró y fue a ver y resulta que la hija estaba en el suelo de la cocina y estaba jugando con un escorpión. Entonces, ¿qué es lo que hizo el papá? Inmediatamente cuando vio que la hija estaba en peligro, fue corriendo, agarró a su hija de una manera muy violenta, la sacó lo más rápido posible para que no la picara el escorpión.
Y la hija empezaba a llorar, ¿cierto? Porque no entendía por qué el papá no quería conocer a su nuevo amiguito. Y resulta que muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Nosotros creemos saber o creemos, ¿cierto?, creer que lo que nosotros estamos haciendo está bien. Y cuando Dios nos dice que tenemos que hacer otra cosa, nos saca violentamente de la situación en la cual nosotros estamos, uno dice, ¿pero por qué? Si iba todo tan bien en mi vida. Y no entendemos que lo que Dios estaba haciendo con nosotros era sacarnos de una situación que posiblemente hubiese destruido nuestra vida. Pero no queremos. No queremos porque nos vemos más allá. Y tenemos que entender que es Dios quien está por sobre el laberinto y Él ve lo que nosotros no vemos. Y es lo más difícil en este proceso de confiarle toda nuestra vida a Dios, es saber que Él sabe todo y nosotros sabemos muy poco. No es fácil. Si tienes un plan, si tienes un sueño, si tienes un anhelo, lo más probable es que lo primero que Él te pida es renunciar a eso. Abraham y Isaac, ¿cierto? Promesa de una gran nación. El único hijo que él tenía, Dios le pidió que lo sacrificara. A último momento, ¿cierto? Le dice, no lo hagas. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios en ese momento? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Estaba siendo cruel? No. Lo que él quería saber era dónde estaba el corazón de Abraham. Si el corazón realmente estaba con él. Lo mismo es cierto con nosotros. De repente tenemos tremendos sueños, tremendos anhelos, tremendas promesas que hemos recibido de Dios. Y dice, pero ¿por qué Dios me está pidiendo que yo renuncie a todo esto que Él mismo me dijo? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en ti en este momento? Es lo que quiere comprobar. Es si tu corazón realmente está con Él o si está con la promesa. Y Dios quiere que tú estés con Él. Esa es la intimidad. Eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere saber que si no tienes nada, si toda tu vida falla, si toda nuestra vida falla, pero lo tenemos a Él, que tenemos todo. Y cuando Dios nos pone en esa posición de estar dispuesto a renunciar a absolutamente todo, por decir, no importa que no tengas nada, pero si te tengo a ti, tengo todo. Ese es el momento en que Dios comienza a bendecirnos. ¿Por qué? Porque sabe que nuestro corazón está en el lugar correcto. Y lo más importante es la intimidad con Dios. Y todo lo demás viene por añadidura. Efesios 3:20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Con esto voy a terminar. Dice, lo que quiero compartir es esto. Si nosotros queremos guía, si queremos que Dios nos guíe, necesitamos intimidad. Pero intimidad sin obediencia es una imposibilidad espiritual. Una de las cosas que estaba pensando en esta semana era que los árboles ¿cuánto crecen? Todo lo que pueden, ¿cierto? De acuerdo al ambiente en el cual ellos están, los nutrientes que están recibiendo, el agua, ¿cierto? Las vitaminas del sol, etcétera, crecen, ¿cuánto crecen? Todo lo que pueden. Las plantas, lo mismo. ¿Cuánto crecen? Todo lo que pueden. Dentro del contexto en el cual ellos están, de lo que ellos reciben, crecen todo lo que pueden. Sin embargo, nosotros, como seres humanos, tenemos una cierta cualidad de que a pesar de que muchas veces tenemos lo que necesitamos, nos limitamos y no crecemos todo lo que podemos, como que nos estancamos. Y eso me hace pensar en las veces en que yo he tratado de sacar un tornillo con un cuchillo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa? El cuchillo no está hecho para desatornillar. ¿Qué es lo que termino haciendo con el cuchillo? Lo termino doblando o quebrándole la punta. ¿Por qué? Porque el cuchillo no fue diseñado para hacer eso. Entonces es como incómodo y al final uno hace más daño que beneficio y la tarea queda mal hecha. A veces lo mismo es cierto con nosotros. Un árbol o una planta no tiene problema de identidad. Sabe exactamente lo que es. Por eso crece todo lo que puede. Muchas veces nosotros estamos perdidos, nos sentimos como que nuestra vida espiritual no fluye, como que algo falta. Y buscamos en el mundo la respuesta. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es dejar de mirar alrededor, dejar de mirar al resto, dejar de mirar al mundo y empezar a mirar hacia arriba desde la perspectiva de Dios. Y eso solamente lo podemos lograr a través de nuestra intimidad con Cristo. Cristo en nosotros, ese es el Espíritu Santo.
Es la manera, es la persona con la cual nosotros podemos tener intimidad con Dios. Y es la única forma en que nosotros no vamos a andar perdidos en esta vida. Tenemos que ir a la persona que nos creó. La persona que nos creó. Mateo 10:30 dice, este es Dios. Él tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Jeremías 1:5. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y lo mismo es cierto para nosotros. Ahora, algunos de nosotros, algunos de ustedes, ¿cierto? Estamos obsesionados, tenemos obsesiones, estamos obsesionados con la guía de Dios. Dios, por favor, guíame. O muéstrame quién soy, muéstrame mi identidad, o muéstrame el propósito que yo tengo en mi vida. Y estas cosas son importantes. Son importantes, saber quién somos, la dirección en la cual va nuestra vida. Estas cosas son importantes, pero no son lo más importante. Lo más importante es nuestra intimidad con Dios, porque todo lo demás fluye de eso. Intimidad. Obediencia, después viene la guía. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Ahora, algunos de ustedes están pasando por un dolor tremendo, tremendo. Y yo ni siquiera puedo a veces identificarme con el dolor que cada uno de ustedes está sintiendo en este momento. Pero no hay nadie que te entienda más que el Espíritu Santo. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el consejero, el ayudador, ¿cierto? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Algunos de ustedes hoy día necesitan desesperadamente el consuelo de Dios. Salmo 139:13 dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. No hay nadie que los conozca más. Es como cuando tu hijo, ¿cierto?, te da una mirada y uno sabe exactamente lo que le está pasando. Lo mismo es cierto de Dios con nosotros. Y toda esta historia, del Génesis hasta el Apocalipsis, es una historia de amor. Es una historia en la cual Dios está buscando nuestro corazón. Lo demás es todo secundario. Todo lo demás es secundario. El problema es que muchas veces nos obsesionamos con las cosas secundarias y esas cosas van a venir. Dios nos ama, pero lo más importante es nuestra intimidad con Dios. Mateo 6:33, un versículo muy conocido, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué es lo que dice? Añadidas. Es una promesa. Pero todo parte con la intimidad con Dios. Es por eso que en este año del discipulado hemos enfatizado mucho los primeros 30 minutos de nuestro día, entregarle los primeros 30 minutos de nuestro día a Dios. Y lo peor que podría pasar con esto es que se vuelva una rutina. Esa no es la idea. La idea es que en esos primeros 30 minutos de tu día, ni siquiera tiene que ser al principio, en un momento en el día, que tú puedas conectar tu espíritu con el Espíritu de Dios. Y que toda tu vida fluya de eso. Creo que es tiempo que como iglesia, individualmente también, podamos nosotros arrodillarnos ante Dios y poder realmente clamar a Dios, Abba Padre, ¿cierto? Papito, Dios, Jesús, te necesito en mi vida. Sin ti no puedo seguir. Esta es la actitud con la cual comienza todo. De aquí parte todo. De aquí fluye todo. Todo. Todo lo demás será añadido. Vamos a orar, Señor Jesús. Yo quiero pedir que tu Espíritu Santo vaya mucho más allá de las palabras que se han dicho hoy día. Que vaya mucho más allá de nuestros pensamientos, que pueda calar en lo más profundo de nuestro ser. Y que nosotros podamos ser transformados. Queremos intimidad contigo, Señor, porque sabemos que si tenemos intimidad contigo lo tenemos todo, Señor. Ayúdanos a poder entender de que todas las cosas que a veces son tan importantes para nosotros son secundarias y que lo primero es conectarnos contigo, Señor. Oramos por esto, que
que esto pueda hacer una transformación espiritual, Señor, en nuestra iglesia y en nuestras vidas individuales. Oramos por esto y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.